ejemplo de aplicación del movimiento circular. Ya se trata de un carrito, ya 20 centímetros de alto las ruedas, y cada vez que viaja este carrito, en este caso da 60 vueltas en 4 segundos. Nos piden calcular la frecuencia en revoluciones por minuto y hertz. Nos piden calcular la velocidad y también calcular qué distancia recorre en un minuto. De acuerdo al procedimiento que tenemos en nuestro modelo de resolución, vamos a ir anotando a un costado los datos numéricos. En este caso, el primer dato que se aparece es que el alto de la rueda es de 20 centímetros. Da 60 vueltas en 4 segundos, o sea, tenemos un número de vueltas de 60 en un tiempo de 4 segundos. Nos piden calcular frecuencia, velocidad y distancia recorrida. Esas son las incógnitas. Veamos primero el caso de la frecuencia. La frecuencia, por su definición, nos dice que es el número de vueltas que se da por cada unidad de tiempo. Eso quiere decir que si yo tomo el número de vueltas y lo divido por el tiempo, voy a tener cuántos giros por segundo. Entonces da 60 vueltas en 4 segundos. Las vueltas es un fenómeno, no tiene unidad, así que queda 60 partido por 4, 15, 1 partido por segundo, o sea 15 Hz. Recordemos que los Hz son en el fondo giros en cada segundo. Pero aquí nos preguntan las revoluciones por minuto. Las revoluciones por minuto es una unidad que nos dice cuántos giros da, pero ahora no en un segundo, sino que en 60. Así que en el fondo, para pasar de Hz a revoluciones por minuto, simplemente hay que multiplicar por 60 y vamos a tener cuántas vueltas da en un minuto, no en un segundo. Entonces, en este caso la frecuencia va a ser de 15 por 60, pero ahora en revoluciones por minuto. 15 por 60 me da 900. Tenemos ahí entonces las dos respuestas. 15 Hz equivale a 900 revoluciones por minuto. La velocidad. Para calcular la velocidad tenemos que... A ver, lo voy a copiar un poquito más acá. Velocidad es 2πrf. R es el radio de las ruedas y F la frecuencia. Tenemos la frecuencia, tiene que estar en Hz. Las revoluciones por minuto es un buen dato, pero no es lo que se ocupa para ingresar en los ejercicios. Tiene que estar en Hz. Está 2pi es una constante. R, el radio de las ruedas. Si nos fijamos, lo que tenemos nosotros es el alto de las ruedas. Y aquí algo muy importante, por eso dejé este espacio aquí. El alto de una rueda, si este es el suelo, corresponde a dos radios. Ahí está el centro de la rueda, y este sería R, y este de aquí R. O sea, el radio es de 10 centímetros. Entonces, reemplazamos acá 2 por 3,14 por R, que es 10 centímetros. Recordemos que las unidades tienen que estar en unidades fundamentales, no pueden estar en submúltiplos. El radio de 10 centímetros tengo que pasarlo a metros. Lo divido por 100, me da 0,1 metro. Eso es el dato que necesitamos para reemplazar acá. Y la frecuencia, les decía, eran los 15 Hz. Al multiplicar todo eso, 2 por 3,14 por 0,1 y por 15 da 9,42.
Y como está en metros y los hertz son 1 partido por segundo, queda metros dividido por segundo. Tendríamos entonces calculada la velocidad. Y después nos piden la distancia que recorre en un minuto. Hay dos ecuaciones para poder calcular velocidad. 2πrf o distancia partido por tiempo. Como aquí tenemos distancia y nos dan un tiempo, ocupamos distancia partido por tiempo. Esta es la incógnita. Despejamos el tiempo que está dividiendo la incógnita, pasa para allá multiplicando. Queda entonces distancia igual velocidad por tiempo. Tenemos entonces ahí los elementos necesarios. Está la velocidad, recién la calculamos. Está el tiempo, un minuto. El minuto no sirve como unidad, pero sí es un dato importante. Queda entonces la distancia igual a la velocidad, 9,42 metros partido por segundo por 60 segundos. Eso da una distancia de 565,2 metros. Entonces, la frecuencia de las ruedas es de 15 Hz o 900 revoluciones por minuto. Cada rueda, en el fondo el carro, va a 9,42 metros partido por segundo y en un minuto recorre 565,2 metros. En el siguiente ejemplo que veremos, tenemos que hacer los cálculos suficientes para salvarle la vida a un piloto. Nos dice el problema lo siguiente. Un avión en picada va a 240 metros partido por segundo. Describe una trayectoria circular para cambiar de dirección. Si el piloto no soporta aceleraciones superiores a 4G, ¿cuál es el radio mínimo de esta trayectoria que va a realizar? Primero, veamos de qué se trata esta aceleración de 4G. 4G corresponde a 4 veces la aceleración de gravedad. En el caso de la aceleración de gravedad de nuestro planeta es 9,8 y que nosotros aproximamos a 10 para facilitar los cálculos. O sea, 4G sería 4 por 10 metros partido por segundo al cuadrado. O sea, este piloto no soporta cambios de velocidad de 40 metros partido por segundo en cada segundo. Es una aceleración en todo caso bastante alta. ¿Cómo se relaciona esto con el movimiento circular? La aceleración centrípeta, que vendría siendo los 4G en este caso, los 40 que calculamos, corresponde a la aceleración que va a sufrir el piloto cuando tenga esta trayectoria circular. O sea, cuando el piloto venga así y haga esta parte, aquí tenemos movimiento circular. Entonces, hay una aceleración que está sufriendo este piloto, que es la aceleración centrípeta en este caso, y va a ser como máximo de 40. Se calcula la velocidad, la aceleración centrípeta como velocidad al cuadrado partido por R. Recordando nuestras ecuaciones de aceleración centrípeta. Esto es lo que nos pregunta. ¿Qué radio como máximo, como mínimo, porque mientras más grande el radio, la aceleración va a ser menor, para que no supere los 40 metros partido por segundo al cuadrado? Entonces, esto es igual a aceleración centrípeta. Va a pasar para acá la incógnita y aceleración centrípeta, que queda multiplicándolo, va a pasar dividiendo. O sea, el radio va a ser velocidad al cuadrado partido por aceleración centrípeta. La velocidad es de 240 metros partido por segundo. Al cuadrado dividido por la aceleración centrípeta, que es de 40 metros partido por segundo al cuadrado.
240 metros partido por segundo, ¿ya? Si elevo al cuadrado eso me da 57.600 metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Voy a borrar un poquito esto de la trayectoria que hicimos recién. Metro cuadrado partido por segundo cuadrado, porque es la velocidad completa al cuadrado. Y abajo tenemos dividido por 40 metros partido por segundo al cuadrado. Aquí segundo al cuadrado, con ese segundo al cuadrado se anulan. Lo mismo m de metro con el cuadrado, quedando solamente metros. Nos preguntamos si estará bien que queden metros. Como estamos calculando un radio, está bien que queden metros. Entonces, ahora hacemos la división. 57.600 dividido por 40. Eso da un radio de 1.440 metros. Entonces, cualquier radio menor que realice la trayectoria de este avión, G, o sea, la aceleración que va a sentir el piloto va a ser mayor a 4G y por lo tanto no va a poder soportarla, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo práctico de la aceleración centrípeta.